Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Mi nombre es Elías González o El Ajas y esta es una nueva edición de nuestras reseñas de libros aquí en el blog Amanecer. Les invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube, así como nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Y bueno, en esta ocasión vengo a platicarles de un libro no autobiográfico, perdón, sino una biografía sobre un personaje muy importante en la historia del pensamiento más contemporáneo, sobre todo en los ámbitos de la mística, el diálogo interreligioso, la filosofía, la teología, que es nada más y nada menos que Raymond Panikkar. El libro en cuestión es este, que se titula Panikkar, una biografía, escrito por el nombre no lo puedo pronunciar, está en polaco, pero es Maciej Bielaski. Aquí se los dejo por cualquier cosa. Está en la editorial Fragmenta y está traducido por Jordi Guillem, gran colaborador también de la obra de Panikkar. Y bueno, pues un poco les voy a platicar de este libro que acabo de terminar y que la verdad les recomiendo profundamente, de manera especial a quienes ya sean personas que sigan el pensamiento de Panikkar, así como personas que quieran iniciarse en el pensamiento de este autor fundamental en los ámbitos o en los campos que en particular nos interesan en el blog Amanecer, que son la mística, la espiritualidad, el diálogo entre las religiones, las culturas, etcétera. Vale la pena además porque quien ya conoce la obra de Panikkar se dará cuenta de que a pesar de que tampoco es cierto que es un autor que no se comparta a sí mismo y sus propias experiencias dentro de su obra, también es bastante claro, quien conozca la obra del autor, que tampoco escribe textos tan autobiográficos a excepción de alguno que otro, y finalmente también que es un autor también que ha vivido, como este libro lo ejemplifica o lo trabaja de manera muy elocuente y de manera muy clara, está sumergido en una gran leyenda o en un gran mito. Para quien no sepa quién es Raymond Panikkar, pues bueno, Raymond Panikkar nació en 1918, es hijo de un matrimonio donde el padre es indio, que viaja a Occidente para estudiar y finalmente acaba casándose con una mujer catalana. De ese matrimonio nace Raymond, posteriormente otros hijos, entre ellos Salvador Panikkar, el apellido original, por decirlo así, es Panikkar, y Salvador Panikkar era el hermano menor de Raymond Panikkar. Raimundo o Raymond después se cambió el apellido para, digamos, recuperar un poco más el origen indio, pero en España sería Panikkar, que y entonces Salvador Panikkar, hermano de Raymond Panikkar, es padre de Agustín Panikkar, el actual que tenemos ya una conversación con él aquí en el blog Amanecer. Es el actual director de la editorial Kairos, que había sido fundada por su hermano Salvador. Y entonces Raymond, desde muy joven, tiene pues bastante brillantez en el ámbito de la filosofía, la teología, se sumerge al Opus Dei, una organización católica, que la cual esto, por ejemplo, muchas personas, a pesar de que no era ningún secreto, quienes conocieron al último Panikkar, él no hablaba mucho de eso y sin embargo duró ahí veintitantos años. Y es una parte de la historia que todavía hay muchas cosas que no son bien conocidas y aquí este autor hace pues una investigación muy a fondo al respecto sin, digamos, ir en contra de cierta confidencialidad y de ciertas cuestiones que no tienen por qué salir a la luz, en tanto que Panikkar y su familia así lo escogieron en su momento. Cabe decir que el autor no conoció a Panikkar de manera personal, a excepción de en una ocasión que se vieron en un congreso, se escribieron en algunas cartas. Sin embargo, este libro es escrito posterior, de manera posterior a la muerte de Panikkar en el año 2010. Entonces Panikkar va por el mundo como sacerdote dentro del Opus Dei, eh, comienza a tener distintas roces o tensiones con José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. También hay muchas hipótesis al respecto. Podría ser que justamente la figura de Panikkar, su carisma,
era porque era una persona muy carismática y que lo seguían mucho, comenzaba a hacerle sombra al propio Escrivá de Balaguer. Esa es una posibilidad. Otra es justamente pues la propia obra de Panikkar desde un inicio estuvo muy interesado en el diálogo de la teología con la ciencia, la filosofía, particularmente el Oriente. Entonces, digamos que sabemos que la orden de la congregación o digamos la familia religiosa del Opus Dei se caracteriza también por ser un ala más conservadora de la Iglesia Católica y básicamente a Panikkar le quedaba chico el Opus Dei. No voy a hacer aquí un resumen sobre eso, termina dejándolo, termina habiendo una separación, pero todo el proceso no fue nada sencillo. En ese inter, Panikkar va a estar en Roma mucho tiempo, donde va a codearse con grandes pensadores de la época, incluyendo el propio Karl Rahner, von Balthasar, Daniliu, ¿no? Daniliu, perdón, que son grandes teólogos del siglo pasado. Y después pasa muchas temporadas en la India, donde también conoce a grandes personajes como el propio Bede Griffiths y otros monjes católicos occidentales, benedictinos, la mayoría de ellos, que por alguna situación, cada una distinta, acaban en la India y hacen ese diálogo entre el hinduismo y el cristianismo, que es uno de los grandes temas de Panikkar. Panikkar va a regresar a Occidente habiendo dicho, me fui a la India siendo cristiano, me convertí al hinduismo, regresé siendo budista sin nunca haber dejado de ser cristiano. A Panikkar lo reconocemos como una de las grandes antecedentes o digamos de los grandes pioneros del diálogo interreligioso e intercultural, el que va a problematizar y pensar y reflexionar sobre estos temas antes que muchos y muchas y sobre todo de una manera tan profunda. Pero más allá de la vida de Panikkar, que termina también dando clases en Harvard, después tiene una cátedra en la Universidad de Santa Bárbara de California, pero tiene conferencias por todo el mundo, tiene una obra extensísima de varios volúmenes que se han traducido a varios idiomas, entre ellos el castellano en la editorial Herder. Actualmente yo me encuentro impartiendo un curso respecto a una de sus obras más importantes que se llama De la Mística, que fueron ya de sus últimos libros, pero tiene una de sus grandes cuestiones de pensamiento, es el ámbito de lo cosmoteándrico, lo que él llama la intuición cosmoteándrica, que tiene también otros correlatos, otras maneras de decirlo, como puede ser la Trinidad radical, la relatividad radical, la interindependencia, que tiene que ver con este asunto de que la realidad es interindependiente en sus distintas relaciones y sus distintas dimensiones, que Panikkar recupera la dimensión divina, la dimensión cósmica y la dimensión humana, y que son inseparables y por lo tanto rompe esta noción clásica de un Dios jerárquico, un ente, un señor allá arriba que está dictándolo todo desde su trono, y más bien habla de esta interrelación entre las distintas dimensiones de la realidad, que es cosmoteándrica. Repito, Dios, hombre y mundo. Lo interesante pues de este libro ya en lo particular es que el autor pues nos brinda una serie de reflexiones sobre la vida y obra del autor. Es muy interesante porque nos cuenta, repito, pues muchos fragmentos de su vida que a lo mejor no son muy conocidos, repito, porque Panikkar se ha convertido en una suerte como de la leyenda Panikkar, que él mismo atribuyó mucho a crearla con su cambio de nombre, las historias que narraba, etcétera. Yo desconocía muchos de los caminos y andanzas, sobre todo en su juventud, cómo tiene que salir básicamente casi huyendo de Cataluña cuando es la Guerra Civil Española y también empieza la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, pues él vive algunos años en Alemania estudiando química, es su primera profesión, por decirlo así, sus primeros estudios. Regresa desde Alemania hasta Cataluña, se va en bicicleta y en eso estalla la Segunda Guerra Mundial y entonces él ya no puede regresar a Alemania a seguir estudiando. Es cuando a los pocos meses ingresa al Opus Dei. No conocía pues muchos de sus primeros, desde textos hasta sus primeras, digamos, apariciones públicas como capellán, como sacerdote, como intelectual, organizando congresos en España.
cuáles fueron los motivos por los que llegó a Roma, con quién se codió, como esta gran frase muy citada que todo el mundo atribuye a Karl Rahner, que es esto que dice el cristiano del siglo XXI será místico o no será. En realidad es una frase del propio Panikkar que él la dijo estando en una mesa de diálogo, en una conferencia, por decirlo así, en un panel, con el propio Karl Rahner. Panikkar lo dijo y después Karl Rahner lo repitió en otros espacios y se le acuñó a él, pero en realidad es de Panikkar. Desconocía también sus estancias concretas en la India, cómo fueron cada uno de estos espacios, cuántos años, cómo tuvo una primera ida de unos 3 años, regresa a Roma, después cómo regresa a una estancia más larga, cuando finalmente se va a Estados Unidos donde pasa alrededor de 15 años y después regresa a Cataluña, a Tavertet, que es finalmente el pueblo donde va a pasar los últimos 30 años de su vida, donde va a fallecer. Eh, por otro lado, también aprendí mucho de las influencias que él tuvo, que el autor reconoce a algunos personajes, como son Enrico Castelli, que era un eh, filósofo italiano bastante fascinante, que fue pues un gran impulsor de la obra de Panikkar. Yo desconocía realmente a digamos, a este pensador. No lo conocía ni siquiera de su existencia y mucho menos de la profunda influencia que tuvo en Panikkar. Quizás no tanto a nivel de pensamiento, sí, pero sobre todo porque Castelli organizaba año con año unos encuentros de filosofía al inicio del año y de teología en Roma. Y Panikkar participó durante casi 20 años, año con año, mandando textos y durante esa época los mejores textos de Panikkar fueron justamente para esos congresos. Entonces yo desconocía como ese dato específico. Otro de los grandes hombres que lo influenciaron muchísimo fue Henry Lesu o Lesaux, ¿no? Este monje bretón benedictino que va a la India y que se ganó el nombre de Swami Abhisiktananda, Abhisiktananda, que justamente pues va a ser una gran influencia para Panikkar, sobre todo en este diálogo entre el cristianismo y el hinduismo. Sin embargo, pues también es muy interesante cómo el autor reconoce digamos, las grandes diferencias que hay, por ejemplo, entre este último, Henry Lesaux, con el propio Panikkar, porque mientras que el primero es un monje mucho más de una poesía mística y más ascético, Panikkar va a ser el intelectual, el teólogo, el filósofo de los congresos, etcétera, ¿no? Entonces, como que es muy interesante también ver cuáles son estas influencias de Panikkar, que él muchas veces no las dice, a veces en ocasiones sí, pero ya verlo quizás de una manera un poco más a distancia y con un poquito más de objetividad, como este estudio que nos presenta este autor. También una de las grandes incógnitas de la vida de Panikkar es su propio sacerdocio y la relación que va a tener de matrimonio al final de su vida, incluso adoptando a hijos, niños de la India, a un par, a dos hermanitos. El hermano no se acopló a España y regresó con el apoyo de Panikkar económico, y la niña María sí se quedó y básicamente se quedó también hasta la muerte de la esposa de Panikkar, María, que también se llamaba María. Y cómo el matrimonio pues también desencadenó algunos problemas porque Panikkar siempre pues estuvo al margen de la iglesia y sin embargo nunca dejó de ser sacerdote católico. Ese matrimonio le costó algunos trabajos, pero finalmente pues sí se mantuvo esa relación de una manera también muy peculiar, ¿no? No era un matrimonio, o sea, se casaron ya grandes, no era un matrimonio a todas luces para formar una familia en sentido clásico, era muy distinto, y entonces el autor nos da distintos elementos para conocer también esa historia. Repito, sin caer en lo impúdico, sin decir información de más, que además él mismo reconoce que muchos de los grandes documentos y materiales, de las grandes fuentes donde se podría saber más de los fragmentos o de las dimensiones un poco menos claras de la vida de Panikkar, como puede ser su matrimonio y el Opus Dei,
son archivos y documentos que no son del acceso público y que son ya sea partes de archivos privados de la familia o del mismo Opus Dei que no lo suelta, ¿no? Entonces, mucho es a la especulación, pero creo que este libro, sin lugar a dudas, se convierte, sobre todo en lengua castellana, en un texto obligado para quien quiera conocer más de la vida y obra de este autor, porque repito, lo que aquí nos ofrece lo que se nos ofrece en el libro es una narración de la vida de Panikkar, pero también comentando algunas de sus obras, algunos de sus pensamientos, por ejemplo, qué papel juega la moral en la obra de Panikkar. Habla sobre la dimensión cosmoteándrica o la intuición cosmoteándrica, que es básicamente el núcleo de su experiencia y cuáles son sus influencias. Por un lado, la Trinidad cristiana, pero sobre todo la Advaita hindú, así como la relatividad radical budista. Por otro lado, pues nos habla de, repito, de algunas de sus obras más importantes, cuándo se escribieron, en qué contexto se escribieron y qué estaba viviendo Panikkar en ese momento. Creo que eso es lo fundamental y creo que es de las tesis de este libro, que no podemos separar al autor de su obra, de la vida y la obra de un autor, y que por lo tanto entendemos mucho de cada uno de sus textos comprendiendo qué estaba viviendo y qué estaba pensando en ese momento. En este caso, el autor Raymond Panikkar. Pues bien, por mi parte en este momento es todo. Simplemente recomendarles, repito, se llama Panikkar, una biografía de la editorial Fragmenta. Muy recomendado. Y bueno, síguenos aquí en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose, síganos en redes sociales, particularmente en Facebook y en Instagram, para posibles futuros videos, diálogos, conferencias, encuentros, talleres, así como cursos que también estamos impartiendo. Muchísimas gracias, bendiciones, estamos en contacto.